Ya estamos aquí, buenas noches. Hoy ha tenido lugar en Burgos la gran cita con el vino, gracias al Alma de los Vinos Únicos, un encuentro que reúne más de 100 bodegas de media docena de países. Un evento que da la oportunidad de conocer a las personas que crean esos caldos con alma y que gozan de las mejores críticas. Cuando es bueno nos habla y es auténtico, nos habla de su paisaje, de su clima, de su suelo, de su subsuelo, de la orientación, de las variedades que tiene, del tipo de cultivo. Presentamos primero el vino de la bodega familiar, que es el vino que empezó mi padre en la bodega en el 85. 2022 fue un año trágico en cuanto a muertes por exceso de velocidad en las carreteras. Por eso la DGT ha puesto en marcha una campaña especial con 80.000 controles de velocidad en Castilla y León hasta el próximo domingo. Las vías convencionales serán el principal objetivo. Especialmente en las vías convencionales, que es donde se ha producido la mayor parte de los accidentes con víctimas mortales con factor concurrente exceso de velocidad. Y les contaremos que la Cabaña Real de Carreteros y los vecinos de la zona de la Arlanza están impulsando la creación de una plataforma para luchar contra los incendios. Quieren sentar las bases de una estrategia común de evacuación ante el fuego y una nueva ordenación forestal. Evitar la gran continuidad de las masas forestales y evitar fuegos de quinta y sexta generación que son peligrosísimos. Fuegos de baja intensidad que en este caso funcionan como la vacuna contra los grandes incendios forestales. Tú quemas cuando el tiempo permite quemar y lo que haces es estar inyectándole al monte su propia capacidad de resistencia. Les presento ya a quienes nos acompañan en nuestra mesa de actualidad. Por un lado tenemos a Carlos Alonso del Linaje. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. A su lado, José Antonio López Rodríguez. ¿Cómo estamos, José Antonio? Bien, ¿y tú? Buenas noches. Te toca pasar el flexo, por el flexo, bueno, no los primeros minutos. Ahora me pondré moreno. No, digo porque te voy a hacer unas preguntillas de tu candidatura dentro me parece perfecto. La lista de Cristina Ayala. Aquí nuestro querido contertulio desde hace un montón de tiempo, en el número 11 de la lista municipal. Un montón de tiempo, no, popular. desde la semana pasada. Contertulio desde hace muchos años. Eso sí, por supuesto, sí. Bueno, eso sí. No te quites mérito. Bien, me parece. ¿Cómo has recibido esa noticia? ¿Qué tanto te costaba aceptar en público? No me costaba aceptar en público. Yo cuando decía que no sabía nada es que realmente no sabía nada, y cuando lo he sabido pues no me cuesta nada reconocerlo, es evidente. O sea que bien, porque a mí me gusta el servicio público dentro de mis posibilidades, me gusta ayudar a los ciudadanos de Burgos e intentaremos aportar nuestro granito de arena. Tu número en la lista, ya hemos dicho, es el 11, es sí. El concejal deseado por todas las fuerzas, sobre todo por los grandes. Porque es el que vaya a decidir la balanza. Eso parece, esperemos que no sea tan decisivo y que los compañeros que siguen detrás hasta el 14 puedan entrar también en el ayuntamiento. Oye, de tener la oportunidad de salir elegido, sí. ¿Qué cartera o qué área te gustaría ocupar? Pues mira, es algo que todavía no he decidido. Existirían varias que por mi perfil profesional a las cuales me podría amoldar. Lo que sucede que habría que compaginar tiempo, exigencias y conocimientos. Por ejemplo, ¿puedes detallar un poco más? Recordamos que el ámbito, nuestro invitado, nuestro colaborador es abogado y evidentemente sí. Pues manejas muchos ámbitos. Todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del ayuntamiento, por ejemplo, movilidad, podría ser una buena esfera o parcela en mi caso. Muy bien, Carlos, ¿qué te parece? Ya, fantástico. El tercer colaborador de este programa, que es finalista. Bueno, pues realmente tener gente que se dedique a la cosa pública siempre está bien. Y en estos momentos en los que la política parece que le interesa a menos gente, pues es importante tener gente preparada y con vocación de servicio. Tiene que haber mucha vocación de servicio porque como de la política, sobre todo en estos ámbitos, no se gana prácticamente nada de dinero. Yo de verdad os alabo, ¿no? En mi caso ya te digo que como el común de las personas seguramente se gane más dinero, el aspecto económico sea más importante en la esfera privada que en la esfera pública. Desde luego.
Bueno, pues también hablaremos del hecho de que el Gobierno central avanza en la creación de la nueva ley de vivienda que facilite el acceso a un hogar a precios más asequibles. Para ello, Pedro Sánchez ha anunciado que 50.000 viviendas del Sareb, es decir, el Banco Malo, se pondrán a disposición para ello. Hablamos de esto con la asesora de la inmobiliaria San Pablo. Con nosotros está Vanessa Juez. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches, pues aquí a ver si solucionamos el mundo en un momento. Ya nos gustaría tener esa varita mágica, Vanessa, ¿no? Por lo menos no solucionarlo, pero sí contribuir a que la gente tenga determinadas cosas más claras, ¿no? Porque se está hablando mucho de la nueva ley de vivienda, que vamos a profundizar en ello en unos minutos, pero si puedes dar un titular de lo que esto puede suponer o no, tanto a arrendador como arrendatario. Mucho ruido y pocas nueces, sería el titular. Bueno, la periodística es perfecta. Claro, mucho ruido y pocas nueces. Para ambas partes. Sí, porque realmente no aporta nada nuevo. Al final, como yo siempre digo, se gana más lamiendo que mordiendo, y en este caso lo que pretende el Gobierno es morder al propietario para que todavía se guarde más la vivienda. O sea, si no tengo ninguna seguridad para ponerla en alquiler, no voy a poder echar al inquilino de por vida, me limita el precio. No puedo decidir cuánto voy a ganar. Encima del IPC, la vida subirá como si sube un 20%, yo el 2%. Al final pues esas viviendas se las guardan y al final lo que quiere el propietario es: yo alquilo la vivienda, pero si no me pagan, que se vaya y ya está. O sea que hay otros términos o otras maneras, que tiene que ser el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León o el Estado el que tiene que financiar a esa persona que no puede pagar y llevarle a una casa que pague el Estado, pues no un propietario particular. Enseguida lo ampliamos, lo detallamos. También quiero hablar de esas viviendas del Sareb, que dónde están muchas de ellas, en qué situación de condiciones de habitabilidad están, que bueno, que esa es otra cuestión que también tenemos que abordar. Quédate con nosotros un poquito, por favor, Vanessa, porque vamos con actualidad. La Dirección General de Tráfico intensifica los controles de velocidad desde hoy hasta el próximo domingo, con el objetivo, obviamente, de reducir la siniestralidad. La Guardia Civil desplegará una treintena de radares móviles en toda Castilla y León, sobre todo en las carreteras convencionales. Nos lo cuenta Luis Ángel Rozas. La Guardia Civil de Tráfico realizará 80.000 controles de velocidad en las carreteras de Castilla y León hasta el próximo domingo. Es una campaña que se va a realizar especialmente el próximo viernes en las carreteras de toda la Unión Europea. Lo que se trata es de prevenir el exceso de velocidad, la segunda causa de muerte por accidentes de tráfico en nuestro país. El año pasado, por esta causa, fallecieron en las carreteras de Castilla y León 25 personas. Esto supone un notable incremento respecto a los 19 muertos que tuvimos registrados en el año 2019. Una treintena de radares móviles desplegará la Guardia Civil durante toda esta semana en las carreteras de Castilla y León, donde prevé realizar 80.000 controles de velocidad. Tenemos que tomar conciencia. Uno de los principales factores es el exceso de velocidad. En Burgos, el año pasado, de 22 fallecidos en las carreteras, 6 lo fueron por exceso de velocidad. El exceso de velocidad es la segunda causa de muerte en carretera y el año pasado aumentó este factor en los siniestros de Castilla y León. Un incremento de 19 a 25 fallecidos por exceso de velocidad en las carreteras de Castilla y León. Y el objetivo principal de los radares serán las vías convencionales, en las que se registra un mayor número de accidentes mortales, pero también en travesías y vías urbanas. 24 fallecidos en vías urbanas e interurbanas, 17 de ellos peatones, con una edad por encima de los 65 años. En lo que va de año los datos tampoco son buenos. La velocidad inadecuada sigue provocando muertes en carretera. Este año ya llevamos 3 personas que han perdido la vida en las carreteras de Castilla y León por exceso de velocidad. Campaña especial que el próximo viernes se va a realizar en las carreteras de toda la Unión Europea. La puesta en marcha de esta campaña especial de tráfico coincide con 2 nuevas muertes en las carreteras de nuestra comunidad. La pasada medianoche fallecía un motorista de 50 años tras sufrir un accidente en la carretera CL 629 en Villarcayo, y tan solo unas horas antes un ciclista perdía la vida en la provincia leonesa. 2 víctimas mortales en 2 accidentes en León y en Burgos, como les decía, en las carreteras de Castilla y León, y además de conductores vulnerables. El año pasado, de las pocas cosas favorables que habíamos tenido, era el descenso en víctimas mortales de conductores vulnerables, pero este fin de semana ha vuelto a ser negro, por lo tanto no
podemos bajar la guardia. No baja la guardia y vuelvo a la mesa, empiezan ya a sonar de nuevo las alarmas, Carlos, porque en Semana Santa la siniestralidad ha sido superior a la que venía siendo en los últimos años. Sí, pero hay que compararla con la proporción de los coches que ha habido en la carretera. O sea, no nos vale de nada decir que tenemos más siniestros que en 2019 si no sabemos si ha habido más movimiento que en 2019. Yo creo que tiene que ser un porcentaje sobre los movimientos que ha habido, porque si no podemos estar creando una alarma que no es cierta. Está claro que mientras haya una sola muerte hay que tomar medidas para que esto no sea así, y después otro de los elementos que yo creo es clave es determinar cuántos de estos siniestros han sido en puntos negros, que tenemos mucho en la geografía y de esto no se habla y tienen, yo creo, que un peso importante en los accidentes. José Antonio. Comparto lo que ha dicho Carlos, pero es que es más, en cuanto a los puntos negros, manifestar que estos vienen existiendo desde hace tiempo, que no se ponen soluciones por la administración competente y que no solo es el factor velocidad, que también es el único concurrente en gran parte de los accidentes, sino que concurre en otros sitios, trazado inadecuado de las carreteras e incluso el mal estado del firme de las carreteras, que es algo que el político, en este caso la delegada del gobierno, omite de forma interesada. Si hacemos un paso, por ejemplo, y no me voy a ir muy lejos, sino la autovía de Ronda de aquí de Burgos, vemos al poco de cogerla la existencia del asfaltado, bueno, que falta asfaltado, o sea, directamente el firme de la carretera no es como debiera ser. Es evidente que eso en esa circunstancia no va a influir, pero en otros lugares sí influiría, y de forma bastante decisiva si lo unimos además al exceso de velocidad. ¿Crees que cada vez se utiliza más el transporte público para ese tipo de salidas vacacionales? Porque recuerdo que esta Semana Santa pasada, el domingo, la vuelta, tanto en tren como en autobús, estaba bastante complicada para encontrar. Yo creo que se utiliza mucho el transporte público, aunque el servicio deja mucho que desear. Yo creo que si mejorase y el transporte público tuviese mayor calidad, y en el caso del tren menor precio, que a veces tiene unos precios completamente desmedidos, no tiene ningún sentido que me cueste menos en combustible ir yo solo con mi vehículo a Madrid que un billete de tren. Esto, por mucho que alguien me lo quiera explicar, me lo tendría que explicar muy claro, porque no tiene ningún sentido. Desde luego, la opción del transporte público es la más cómoda para todos, para el medio ambiente, para los usuarios y para la sociedad en general. Sí, pero como tú bien apuntabas, no es lo mismo que en un coche entre la familia media, ¿no? 4 personas, el matrimonio y 2 niños, que con ese depósito tienes para 4 personas. En cambio, 4 billetes, por ejemplo, de AVE y de vuelta, se convierte en 5 veces recargar el depósito, ¿no? Pero hay que pensar qué es lo que queremos, si realmente queremos contaminar menos y que se prime el uso del transporte público, o queremos hacer caja, o queremos tener un transporte público ineficiente y pagar la ineficiencia a costa de todos. Un poco este es el resumen. Has puesto el acento en lo realmente importante. ¿Qué queremos? ¿Contribuir a sangrar los bolsillos o realmente hacer el sistema más sostenible? Claro. Yo entiendo que no se viene utilizando más el servicio público que el servicio privado. Simplemente yo lo pude apreciar volviendo el día domingo de Resurrección, volviendo de Toledo, la gente que desde aquí, desde el norte, bajaba hacia Madrid. Bueno, pues el atasco era monumental, pero un atasco de más de, voy a poner, pues en la Cabrera Valdemanco ya había atasco. Y la circulación no era nada fluida. Eso significa un gran volumen de vehículos, claro. Con lo cual es evidente que la gente opta por la economía. Es lógico y natural. Si, como estábamos diciendo, a una persona o una familia media le va a suponer 400 euros el viajar en AVE, si es que se puede viajar en AVE, pues va a optar lógicamente por utilizar el vehículo propio, el vehículo familiar, en el que le va a suponer pues justo la mitad o menos de la mitad. Te cuesta casi más que el hotel. Sí. El billete de AVE. Desde luego. Sí.
Bueno, pues hablamos ahora de que Europa ha hablado alto y claro. La alta velocidad entre Burgos y Vitoria tendrá que estar operativa en 2030. Y atención, porque si se producen retrasos, se sancionará o incluso se podría cancelar la financiación para la obra. Mucho hay que correr, ya que se han adjudicado los contratos para la redacción de los proyectos que no se van a entregar antes de 2025. Así que, José Antonio, el tiempo apremia. Apremia y mucho, pero no será que nos ha dicho con anterioridad que evidentemente que era un servicio necesario, que incluso a la ciudad de Burgos le iba a venir fenomenal y que lógicamente solo tienen que venir aquí con el palo para que la gente se ponga las pilas y puedan dar un mejor servicio a los ciudadanos. Nos despertábamos hace nada que los juzgados han reconocido directamente que el túnel o el tramo de Estepar estaba mal realizado, mal construido por culpa de la propia empresa que lo había realizado. Si así se produce a partir del 2025, pues imaginemos que las sanciones se darán por seguras. Carlos, ya ves, Bruselas también nos pega un toque. Yo diría si realmente esto le preocupa a alguien. Yo estoy convencido de que no. O sea, ¿a alguien le ha preocupado que el AVE a Burgos llegase con 10 años de retraso, en una única vía, vendiéndonos algo que bueno, pues está bien, es mucho mejor tenerle que no, pero ¿le ha preocupado a alguien esto en España, incluso diría Castilla y León? Absolutamente a nadie. ¿Le importa a alguien que no sancione Bruselas? A nadie, absolutamente a nadie. Por lo menos eso hará que se cumplan, o se intenten cumplir los plazos, porque la sanción económica, pues ya sí que puede hacer que se esté un poco más vigilante. Yo es que creo que estas cosas están bien para los noticiarios, pero que desde luego a los políticos y a la gente de la que dependen estas cosas se la trae bastante tranquila. Esa es la verdad. Sí. Por no decir al pairo. Sí. Sobre todo cuando se tira con pólvora del rey, que es lo que suele suceder en estos casos, se dispara con dinero ajeno, con lo cual, pues sobre todo si esa mala gestión no lleva aparejado, no trae ninguna consecuencia para los culpables, entre comillas, de esas circunstancias, pues es como dice Carlos, no le preocupa a nadie. Y además es un trayecto que tiene mucha utilización. Sí. O sea, el tren a Vitoria es una de las rutas que verdaderamente tiene flujo de personas y hay muchos usuarios naturales. Desde luego. Por eso a ver si es verdad que en este caso el toque de Bruselas sirve de algo. Seguimos hablando del bolsillo porque el IPC definitivo baja casi 3 puntos en marzo hasta el 3,3%, pero lo básico, que son los alimentos, pues siguen disparados con una tasa del 16,5%. Es cierto que electricidad y carburantes cuestan menos ahora, pero el precio de alimentos y bebidas no alcohólicas, Carlos, no da tregua. No, y yo creo que en economía siempre hay un factor psicológico importante y tener todos los días noticias de lo que suben las cosas, pues de alguna forma prepara a todo el mundo para que no se alarme cuando va al mercado y las cosas han subido. Yo creo que esto tiene un componente importante. También hay que pensar que siempre estamos hablando de un IPC interanual de año a año, pero da la sensación de que estuviese subiendo un 16% todos los meses, algo que no es así. Y yo creo que tenemos que dejar de hablar tanto de esta subida, porque los precios se han de moderar. Yo creo que hemos visto en otras ocasiones subidas como estas, el aceite de oliva, sin más, si vemos cuál han sido las cotizaciones de los últimos años, pues vemos que ha fluctuado a lo largo del tiempo. Lo que hay que hacer es poner los medios para que los alimentos, pues bueno, ahora ya nos están preparando para que esto siga subiendo, porque parece ser que las cosechas van a ser malas, no está lloviendo, entonces no tendría ningún sentido que esto siguiera subiendo. La escala de precios de la alimentación subiera por encima de, pues desde luego por debajo del 5% respecto de los años precedentes, porque el año pasado los precios subieron de forma significativa, por lo tanto no con una cosecha tampoco excepcional, con una subida de combustibles y de materias primas muy altas, y por lo tanto, ya digo, no tiene justificación que los precios de los alimentos sigan en esta senda alcista. Sí. José Antonio.
No tienen justificación, pero lo que sucede es que la señora María, cuando va al mercado, todos se quejan de lo mismo, de que los precios han subido y siguen subiendo. El precio del aceite de oliva jamás ha llegado a los precios actuales que hemos tenido. Yo jamás he visto el aceite de oliva virgen extra a 7 euros. Jamás lo he visto que en una propia cooperativa de aceite de oliva para el cooperativista el precio del aceite de oliva sea 5 euros o 5,50. Alguna explicación tiene que tener, y desde luego los medios nos están poniendo para que eso remita. Que pueda remitir, esperemos, ojalá tenga razón Carlos, que los precios bajen y que no sigan subiendo en la forma que lo están haciendo, porque realmente el hecho de que suba, por ejemplo, una plaza de hotel, pues a lo mejor al común de las personas no le importa demasiado, porque no es un elemento de primera necesidad, pero los alimentos sí son un elemento de primera necesidad y es lo que realmente afecta al bolsillo de las personas. Bien, bueno, pues volvemos al tema inicial de la presentación. El Gobierno trabaja en una nueva ley de la vivienda apoyada por el Gobierno en coalición y los habituales socios independentistas de Pedro Sánchez. Se trata de regular el precio de los alquileres y medidas para proteger a los inquilinos. Serán topados y regulados los alquileres de las zonas más tensionadas, y el acuerdo recoge un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024. Recordamos que ahora está este año en el 2%. Y el presidente del Gobierno ha ofrecido 50.000 viviendas de la Sareb, el banco malo, para alquileres asequibles. Hablamos de ello con la asesora de la inmobiliaria San Pablo, que sigue con nosotros, Vanessa Juez. Buenas noches, que nos daba un buen titular de mucho ruido y pocas nueces. Ahora ya lo puedes desarrollar. Pues lo que estaba contando, pues al final al propietario le siguen castigando, le obligan a hacer una prórroga obligatoria, o sea que él no decide en qué momento deja de alquilar la vivienda o cuándo cambia de inquilino ni nada, le haya estado pagando bien o mal, haya estado forzando, da igual, o sea, él no tiene ninguna potestad sobre su vivienda. Luego, a la hora de subir el IPC, yo cuando hago una inversión, me da igual en una cosa o en otra, la haces porque tú buscas una rentabilidad. Si te limitan esa rentabilidad, pues al final te tendrás que plantear si invierto en este tipo de bien para tener una rentabilidad en alquiler o invierto el dinero en otra cosa. Al final esto no va a hacer que haya más viviendas en alquiler, sino que haya menos. Que es el principal problema, claro, que hay, ¿no? Exacto. O sea, al final, para que baje la vivienda de alquiler, lo que tiene que haber es más oferta que demanda. O sea, y para eso simplemente, con lo que he dicho desde el principio, se gana más lamiendo que mordiendo, facilita al propietario que si no pagan se pueda echar a ese inquilino. Ese inquilino, si no paga, no tiene que ser responsable el propietario, tiene que ser responsable, me da igual si es porque no tiene trabajo o que tiene familia con hijos y no puede, tendrá que ser o el Ayuntamiento, o la Junta de Castilla y León, o el Estado el responsable de esa persona, con ayudas, con una vivienda, con un realojamiento, pero no un propietario de la calle que ha decidido invertir su dinero, ya sea con 4, 5 o un piso, ponerle en alquiler. O sea, eso es lo que hay que hacer, dar tranquilidad al propietario para que toda esa vivienda vacía salga en alquiler. Si sale toda esa vivienda en alquiler, desde luego que va a bajar la vivienda. ¿Cuándo bajó muchísimo la vivienda en alquiler? ¿En la crisis? En la crisis del 2008, porque mucha gente que su propia vivienda la tuvo que alquilar para poder pagar la hipoteca y se tuvieron que ir a vivir donde sus padres. Y había tanta vivienda en alquiler, que bajó la vivienda. O sea, y ahora el problema que hay es eso, la gente se guarda la vivienda, dice, también les vamos a castigar, pues nada, que vendan todas las viviendas y ya sí que ya no haya viviendas vacías, pero que estén todas, ocupadas por personas y siga sin haber vivienda en alquiler. El problema es eso, la inseguridad que sea el propietario. O sea, y eso va a ser siempre así. El inquilino le intentan favorecer, dices, bueno, que se pueda quedar en la vivienda de por vida, limitando incluso lo que es la subida de decir, bueno, pues a un 2%, un 3% el próximo año y los siguientes ya veremos a ver cómo lo hacen. Será un 2, un 3 o lo que decidan, que puede ser un 1 también. O sea, así pueden estar las cosas, que no saben lo que van a ganar y al final invertir el dinero para no saber qué rentabilidad vas a tener, normalmente la gente quiere saber qué rentabilidad va a tener con el dinero. Es lo lógico. Claro, es que la pregunta que sí me gustaría hacer en la mesa es ¿hasta qué punto se puede topar esto, Carlos? Yo creo que obligar a alguien a que, como mucho, no llega a esta cantidad. Lo primero que hay que hacer es leer la ley
porque hasta ahora lo único que hemos tenido ha sido titulares del teatrillo político, es decir, voy a ser bueno y esto es popular y nadie va a volver a tener ningún problema para tener vivienda. Y la experiencia nos dice, por las últimas leyes que se han aprobado, que de lo que prometen a lo que después dice la ley, pues hay una diferencia muy importante. Yo creo que hay un ejemplo claro: los alquileres en las zonas tensionadas han subido más que proporcionalmente al resto, entre otros motivos por las limitaciones que ha impuesto el gobierno. Por lo tanto, uno de ese paño ya tenemos un traje. Si además ahora lo extrapolamos en el tiempo y limitamos los derechos de los propietarios, pues ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero ya digo que en estos momentos solo tenemos unas declaraciones de un mitin y poco más, y a mucha gente que sabe poco de casi todo, intentando, con el buenismo generalizado que les caracteriza, intentar hacer lo que antes se llamaba caridad cristiana, ¿no? Pues esto, hasta que no lo tengamos y hasta que no se publique en el BOE y lo podamos leer, yo creo que podemos estar hablando de cosas que no se van a parecer en nada a la realidad. Fíjate cómo se están haciendo las cosas, que el anuncio de hace 2 días de las 50.000 viviendas del Sale, que por cierto no debe ser 50.000, debe ser 40 y pico mil, ni lo sabía la parte de la otra parte del gobierno en coalición. Podemos no sabía que se iba a hacer ese anuncio y que era la intención del presidente del gobierno, para que veamos cómo influye una cita electoral, ahora autonómicas y locales, y dentro de unos meses en diciembre generales. Yo lo podría definir como una política típicamente sanchista. Lanzo el globo sonda, prometo, no cumplo nada. Y recordemos que, por ejemplo, este gobierno ya en el año 2021 prometió sacar 100.000 viviendas al mercado, de las cuales sacó exactamente 0. Evidentemente porque no se puede. Respecto a lo que me parece de topar el precio, pues bueno, no sé si la Comisión Nacional de Mercado de Competencia tendría algo que decir al respecto, porque cuando ha querido entrar en determinados aspectos, incluso en el tema de los honorarios, por ejemplo, el Colegio de Abogados ha impuesto auténticas sanciones por considerar los criterios de honorarios que infringen la libre competencia. En este caso, el topar el alquiler, a pesar de que el derecho a la vivienda venga reconocido en el artículo 47 como un derecho de todo ciudadano, de un acceso a una vivienda digna, pues bueno, pero ¿hasta qué punto? ¿Quién decide por cuánto se topa, cuál es el precio y por qué se pone ese precio? A ver, cuando has hecho de la Constitución, yo creo que lo que tenía que poner era no una vivienda digna, sino una hipoteca digna. Sí, aparte. Para ser sinceros y claros y más cercanos a la realidad. Vanessa, ¿hay datos sobre la realidad de los pisos que podrían salir al parque de alquiler y que no salen precisamente por ese temor, esa inseguridad, esa obligación, ese tope? Pues la gran mayoría de las viviendas que hay vacías en Burgos, seamos realistas, son herencias. O sea, ya de por sí te encuentras con que ya mínimo son 2 o 3 propietarios. O se plantean alquilarlo o quedárselo uno de ellos, alquilarlo desde luego no lo van a hacer. O sea, es la inseguridad, insisto, de que no sabes si te van a pagar. Lo primero que te dicen todos los propietarios ya cuando ponen la vivienda en alquiler es quién es. O sea, contrato fijo, nóminas, a ser posible que los dos no trabajen en la misma empresa, porque claro, si mal la empresa, así por lo menos tengo la garantía de que uno cobra. Imagínate si encima le estás diciendo al propietario, oye, que si no te pagan no les vas a poder echar, porque encima la intención es alargar los desahucios, incluso más todavía de lo que se están alargando ahora, es decir, pueden estar en tu casa ocupando la casa, si has tenido suerte y lo has hecho bien, has hecho los cambios de luz, agua y los suministros a nombre del inquilino, pero como no lo hayas hecho, encima no les puedes cortar ni la luz, ni el agua, ni el gas. Claro. Todas las viviendas nuevas que hay ahora con contador central, no les puedes cortar ni el gas, ni el agua caliente, ni el agua fría. Oye, eso sería una buena norma dentro de esta ley, ¿no? Que los ocupas ilegales estén el mínimo tiempo posible en una vivienda que no es suya. Claro. Es que por ahí no avanzamos bastante. Sí, lo que tiene que hacer es, en el momento que haya un impago y realmente sea porque esa persona de verdad no puede pagar, o sea, que para eso, otra cosa no, pero en España en general, o sea, no, creo que somos caritativos, o sea, y que al final lo que se tiene que buscar es esa opción de que tanto el ayuntamiento, en este caso, que es lo que nos tocaría, que Burgos tenga un parque de viviendas
que ha tenido, que ha ido perdiendo porque la ha ido vendiendo o liberando o lo que sea, que se quede en manos del ayuntamiento para realojar a esas personas que realmente no pueden pagar. O sea, eso es lo que se tiene que hacer. Se hace con otros colectivos, pero se tiene que hacer generalizado para todas las personas que no se puede pagar. Lo que no puede ser es que un propietario de la calle, me da igual que tenga uno, que dos, que tres, que cuatro, que no pueda disponer de su vivienda cuando el otro no le está pagando y que encima tenga que meterse en litigios de abogados, procuradores, a ver cuándo toca y cuándo hacen el desahucio. Dentro de 3 años, pues 3 años que he tenido que aguantar la vivienda. Y tú imagínate que ahora, con lo que ha subido las hipotecas, te vas a encontrar a más de uno que vuelve a poner la vivienda en alquiler, que es el caso que hablamos del 2008, por el hecho de que le ha subido la hipoteca, no la puede pagar y se va una temporadita a casa de sus padres para amortizar esa letra o esa subida y no le pagan. Y se encuentra con que no puede pagar la letra, encima no le paga al inquilino y luego a ver cómo le deja el piso el inquilino, porque encima normalmente la tendencia es que luego encima le dejan la vivienda destrozada. Te encuentras encima con un problema que le has agrandado y que no vas a recuperar nunca ese dinero. En Burgos ahora mismo, piso que se alquila, piso que dura nada en vuestras manos. Nada, nada. Y hay pisos que se anuncian, en el momento que se anuncian, en 1 hora están alquilados. Ajá. También hay una cierta polémica, ¿no?, sobre lo que se considera como la figura del gran tenedor, es decir, personas que tienen un número determinado de pisos, que no solamente es uno, parece que pasan de 10 a 5 el que se puede considerar de gran tenedor, ¿no? Si no se trata de meterse con las personas que hagan unas inversiones al final y que tengan más de una vivienda, o sea, me da igual una, que 2, que 4, que 5, que 10, o sea, al final esas personas están haciendo algo que a lo mejor tenía que haber hecho directamente el Estado, la Junta o el Ayuntamiento, poner viviendas en alquiler. O sea, porque podría decir que su dinero se lo guarda y lo invierte en otra cosa. No, lo está invirtiendo en algo o en un bien que se necesita, que al final es eso. Y si busca una rentabilidad por ese dinero, ¿por qué hay que castigarle por ello? Es que tampoco lo entiendo. Claro, ahí estamos castigando, Carlos, a personas que tienen más de un piso para alquilar por 1000 circunstancias de la vida de cada uno. Bueno, que tienen iniciativa. También. Y están es que no tiene lógica. Teniendo una forma de ganarse la vida a través del alquiler y a través de la financiación y la puesta en valor de los pisos. Yo creo que sí, que realmente no tiene sentido, porque por supuesto la gente tiene 10 viviendas es porque las heredó y es rico de cuna, y no, muchísimas personas lo que han hecho ha sido hacer de esta actividad su profesión, y sin embargo se les está penalizando. José Antonio. Vengo a apuntar en lo que ya se ha dicho aquí, es criminalizar una actividad lícita, libremente elegida por una persona que, en vez a lo mejor de habérselo gastado en viajes, se lo decide invertir en viviendas, y de ahí servir a la sociedad proporcionando algo que debía ser en parte iniciativa de la administración pública, el de proteger a las personas desfavorecidas y a las que se encuentran en situación de exclusión social. Pero no, aquí lo que se pretende es criminalizar a las personas que se presumen, sin saberlo, que son ricas por el hecho de ser ricas y no por el hecho de haber obtenido esos bienes de una forma ilícita, vayamos a decir. Con lo cual es evidente el sesgo y lo que se pretende con esta ley, Carlos, todo el que quiera examinar el proyecto de ley puede simplemente, tecleando en Google lo que es el proyecto de ley, ahí está, enmiendas. Pocas se van a aceptar porque, como se ha venido diciendo ya, vienen amparadas por el gobierno Frankenstein que tenemos y los partidos independentistas que lo vienen apoyando, con lo cual es evidente que el proyecto de ley, no solo en su totalidad, pero casi en su totalidad, se aprobará, y es cierto, esto no va a ningún lado. Dejadme que iré más fino, porque efectivamente hay varios factores que atañen, ¿no?, a lo que es el tenedor. Con esta ley, con esta nueva ley, con estos cambios, hay 2 tenedores. El gran tenedor, que es el que tiene en propiedad 5 o más viviendas destinadas al alquiler, y el pequeño tenedor, a persona física o jurídica que tiene menos de 5 viviendas. ¿Eso en Burgos afecta mucho? ¿Hay tantos grandes tenedores? No, no hay tantos.
ahí están, pues como siempre, hay esos 4 o 5 de de Burgos que son los que tienen más viviendas, pero la gran mayoría sí que puede tener 2 o 3, y además hay gente que lo hace simplemente por hobby, que compra la vivienda para reformar, se la va reformando, pues eso, con su poco a poco, con su dinero, con lo que trabaja, para luego ponerla en alquiler. Pues, y ese no es el rico, que es lo que hablamos, no es rico. Simplemente, en vez de coger y gastárselo en vacaciones en Dubái, pues se ha decidido comprarse esa vivienda de 50.000, reformarla y luego ponerla en alquiler. Y además aprovechar un hobby que tiene. Te hablo de casos muy concretos, ¿sabes? Y como eso te digo que 20.000 personas, o sea que es la gran mayoría del cliente que te encuentras es ese, el que tengo esos 50.000 o 60.000 o 80.000 euros en la cartilla que no me producen nada porque los bancos, como no dan dinero, al final tienen que buscar una rentabilidad en algo y deciden comprar una vivienda que claro tienen la suya propia y otra más. Según tú, esta ley no ayuda a que se fomente y se saque más vivienda para alquiler, porque efectivamente hay menos inseguridad de cara a los propietarios. Perfecto. La idea del presidente del gobierno es acudo a la Sareb, que eso es el banco malo de las viviendas que en su día tuvieron que ser embargadas, etcétera, etcétera, o construcciones o promociones que no se pudieron completar por el asunto económico. En Burgos os consta si hay... En Burgos hay 310 viviendas. 310 viviendas en Burgos. 310. Ajá, de esas 310, te diré que a lo mejor, vamos a ser generosos, 10 se puedan alquilar tal y como están. El resto hay que hacer todas reforma, porque son inhabitables. O no tienen radiadores, o no tienen caldera, o tienen humedades, o tienen condensaciones, o no tienen ventanas. O sea, es inhabitable la vivienda que tienen. O sea, que esta medida tan solo podría hacer que aflorara al parque de alquiler 10 viviendas, de las 310 que hay dentro del banco malo, en Burgos. Lo que va a aflorar es un gasto, porque si realmente... ¿Quién lo paga eso? Claro, ¿quién va a reformar esas viviendas y a costa de qué dinero? Claro, ¿quién las va a reformar y a costa de qué dinero? ¿Quién lo va a pagar esa reforma? Luego, cuando se ponga en el mercado, esa titularidad de esas viviendas, ¿quién las va a tener? ¿Durante cuánto tiempo van a estar? Porque claro, yo invierto dinero, como española, invierto dinero, esas viviendas van a seguir a nombre de este pueblo que se llama España, o luego las vamos a vender a otro para que gane dinero. ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque al final nosotros invertimos, creemos vivienda protegida, luego cogemos, la descalificamos, se la vendemos a otro y gana el dinero otro. Al final no se trata de eso. Si esa vivienda protegida se quedara, la de alquiler, hablo, que si yo hago otro tipo de vivienda protegida, al final es en venta, luego se tendrá que descalificar en algún momento y el que la ha comprado podrá tener la opción. Pero la vivienda que se dedique a alquiler debería ser alquiler de por vida. Y además el inquilino que entre ahí no tiene que ser por 15 años, debería de ser cada 5 años, demostrar que sigue cumpliendo los requisitos y si no pasar a otra persona que las necesite. O sea, que hay maneras, que yo creo que no se trata de inventar nada nuevo, sino de con lo que sabemos que funciona, que es crear oferta, bajar los precios, es que no es más. ¿Os ha sorprendido el dato que nos ha dado Vanessa? 310 viviendas del Sareb en Burgos. Para nada, porque de hecho yo me he preocupado de buscar el dato y efectivamente son 310 viviendas. Imaginemos que dentro, que lo desconozco, pero imaginemos que dentro de esas 310 viviendas se encuentran comprendidas, por poner un ejemplo, la urbanización que se quiso hacer en Buñol por Fadesa y quedó como quedó, que está la estructura y poco más. Si están incluidas esas viviendas ahí dentro de las 310, pues apaga y vámonos. Es un claro ejemplo de la butad que soltó el otro día el presidente del gobierno, mal asesorado o bien asesorado y con ganas de sacar rédito electoral y con un agravante, perdona José Antonio, en Burgos igual no tenemos ese problema porque somos una ciudad mediana, pero es que las viviendas de Sareb que hay en municipios más grandes están pues como a 2 horas igual de la zona con vida más cercana. Un dato que te puedo dar, la cantidad de viviendas que tiene la Sareb en Madrid son 1.168, 1.170. Claro. Eso si están en las mismas circunstancias que las viviendas existentes en la provincia de Burgos, va a dar salida a todas las zonas tensionadas que sí efectivamente puedan existir en Madrid. Pues evidentemente la respuesta es no.
Carlos, en el caso de estas viviendas estable que decía Vanessa, que son totalmente inhabitables y que hay que hacer una reforma cuantiosa para que realmente cumpla su objetivo, ¿no? Que es de poder alquilar a un precio un poco más asequible. ¿Quién lo paga eso? Entiendo que... ¿El banco dueño? No, porque al final la Sareb es el Estado español. O sea, primero hay que saber qué es lo que van a hacer. Quiero decir, porque hasta ahora lo que digo, no tenemos más que un titular de prensa y hay que saber si se va a dotar presupuestos, si se va a hacer, y los plazos en la administración son los del AVE a Vitoria. Quiero decir que no, esto es una patada al balón y decir he hecho algo en política de vivienda y ya está. No, yo no lo veo así, lo veo como un elemento más de la campaña electoral. Y sobre lo que decía Vanessa, que realmente si lo que se quiere es potenciar el aumento de viviendas en alquiler, tanto por un lado como por otro, al final nadie va a estar excesivamente contento, ¿no? Es que no se quiere hacer eso. Yo creo que llevamos ya mucho tiempo en el que se pretende dividir el mundo entre buenos y malos y no resolver los problemas. Entonces, si se quisieran resolver los problemas, pues yo creo que hay cientos de formas en las cuales uno puede tomar medidas más o menos sencillas. Yo, mirad, bueno, soy ya muy mayor y se nota, bueno, pero cuando compré, exagerado eres. sí, cuando compré la vivienda me dieron un préstamo a 10 años. Sí. Por lo tanto, el precio de las viviendas será la capitalización de los ahorros de lo que gana una familia en 10 años. Porcentualmente. Después los préstamos se dieron a 20 años, por lo tanto el precio de la vivienda pudo doblarse, ¿de acuerdo? Si tú limitas el plazo al que las familias se pueden endeudar, en ese mismo momento estás limitando el precio de la vivienda. Estás haciendo que sea mucho más accesible. En un momento determinado en España se habló de conceder viviendas a 75 años, como en los mercados anglosajones. Se hubiese multiplicado por 2 inmediatamente el precio de la vivienda. Por lo tanto, hay medidas mucho más sencillas que se pueden adoptar y que en estos momentos no se adoptan porque no se quiere, porque es mucho más fácil ir a las soluciones de delegado de instituto, que son las habituales que tenemos en los políticos que tanto salen en televisión, que son buenos por naturaleza, pero dicen cosas que por caminos que ya se han dado hace muchos años y que se ha demostrado que no sirven para obtener los objetivos que se persiguen. Oye, en ese caso de las hipotecas a 75 años, es de imaginar que lo acaban pagando los hijos, ¿no? Sí, los hijos heredan el piso y la hipoteca, pero vamos, si la hemeroteca, que es fácil de conseguir por ti, lo puedes buscar, porque desde luego ha habido más de una intentona en España en incrementar el plazo al cual las personas se pueden endeudar. Vanessa, se nos queda algo en el tintero importante que tengamos que saber. Pues nada, también quieren que las inmobiliarias no cobremos. Ah, es cierto, muy importante, ¿verdad? Muy importante. Es cierto, sí. Háblanos de eso, efectivamente. No, claro, nosotros tenemos que hacer el trabajo a la sociedad gratis y los demás pueden cobrar por su trabajo, pero nosotros no podemos cobrar. Pues nada, al final llegará un momento, porque a mí cuando me llaman por teléfono me dicen, oye, busco un apartamento de 2 habitaciones, 2 baños y le tengo que buscar ese apartamento. Entonces, si quieren que haga la gestión de buscar, tendrán que pasar por la inmobiliaria y contratarme para que les busque el apartamento. No es paga el propietario, que es el que quiera alquilar la vivienda, no. El propietario me da el alquiler de la vivienda para que yo la publicite y un inquilino entre. Pero el inquilino también me está solicitando que le busque una vivienda. O sea, son 2 trabajos totalmente diferentes, que coinciden en un punto cuando se encuentran. Pero primero el uno me solicita que le busque viviendas y le tendré que enseñar 4, 5 o 6, y el otro tengo una vivienda que tengo que publicitar que también me lleva gasto publicitarla. Claro, ¿sabes? claro. ¿Sí? Realmente la noticia es que los inquilinos ya no tendrán que pagar el mes de agencia al alquilar un piso. ¿Eso deja la vía abierta que sea otro quien lo pague? No, el inquilino ahora, si quiere hacer el trabajo a través de una agencia, yo creo que tendrán que contratar a una agencia para que le busque la vivienda. Si no, tendrá que decidir si busca por internet a ver si encuentra alguna, y si no, pues que los propietarios se dediquen a alquilarlo ellos por su cuenta de particular. Pues claro, gratis no vamos a trabajar. Es eso, que los honorarios de intermediación de una agencia inmobiliaria correrán siempre en esta nueva ley a cargo del propietario, que es quien contrata dicho servicio. No, a mí el inquilino vuelve a decir que me llama por teléfono y me dice, búscame un apartamento de 2 habitaciones. Me está pidiendo que le busque una vivienda. O sea, no puede ser que yo a esa persona no la cobre cuando tengo a 3 personas buscando viviendas de alquiler. O
O sea, tendré que pagar a esas 3 personas que buscan viviendas de alquiler para esos inquilinos que las solicitan, o también trabajan gratis. Habrá que plantearles que trabajen gratis a todos. Porque en la actualidad, ¿eso quién lo paga? ¿Las pues, dos partes? Las dos partes, y en algunos casos pues el propietario, si es un gran tenedor y yo tengo 5 inmuebles suyos a la venta, evidentemente no le voy a cobrar los mismos honorarios que puedo cobrar a uno solo. Es lógico. Pues Vanessa nos ha dejado todo muy claro y como bien dice Carlos Alonso Linaje, estamos hablando de los titulares que dio el presidente del gobierno hace 2 días en una rueda de prensa. Poco a poco todo se va desgranando y hasta que nos haga publicado en el BOE no veremos lo definitivo, pero tal y como están apareciendo a las diferentes informaciones, todo indica en que al final el objetivo principal de sacar más vivienda de alquiler puede ser que no se cumpla. En unos casos porque el propietario no va a querer y en otros porque las viviendas de la Sareb pues no son la mejor alternativa. Así es. Vanessa Juez, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. ¿Te vienes otro día? Me vengo otro día. Sí, ¿no? Sí. Prueba superada. Sí. Gracias. Bueno, pues seguimos porque muchos titulares ha generado la entrevista de ayer en La Sexta la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Tildó de machistas a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y sobre este último dejó patente sus diferencias a raíz del nuevo proyecto de Sumar. José Antonio, ¿qué te pareció la intervención de Yolanda Díaz? Yo aquí sí que te puedo decir que no escuché la intervención de Yolanda Díaz. ¿Pero te has informado? Me he informado, Bien. lo he leído por titulares, pues es muy curioso que diga ahora que Pablo Iglesias es machista, que yo lo corroboro, o sea, yo lo suscribo por las manifestaciones que ha tenido esta persona a lo largo de toda su vida política, pero es curioso que ahora ella diga que él es machista cuando ella aceptó un cargo designado a dedo por el señor Pablo Iglesias. Dice, tú vas a ser vicepresidenta y es la que me vas a sustituir en Podemos. Eso es machismo, no es machismo, eso es un micromachismo, ¿qué es? Es algo Sí. que yo, inaudito. La verdad que sorprendió bastante ese ataque a Pablo Iglesias. Recordemos que ella está donde está gracias a Pablo Iglesias, fue su mentor quien a dedo le dijo, tú tira para adelante que te vas para el gobierno. Yo es que creo que en estos momentos lo único que se trata es de decir aquello que se espera que digas y que sea popular. Lo demás es irrelevante. Quiero decir, en estos momentos hacer leña al árbol caído es lo que pide el cuerpo, y además si uno tiene el apoyo expreso del presidente para desubicar a los que hasta ahora han sido sus socios, pues bienvenido sea. No sé. Yo creo que está siguiendo un guión perfecto y no se sale de él y lo hace muy bien. O sea, no hay que reconocer que para conseguir los objetivos que se prevén está haciendo lo que se espera que haga. Yo creo que es un acierto no acudir a las municipales y dejar que el descalabro se vaya produciendo poco a poco para ocupar un sitio que le viene bien en estos momentos a ella y al PSOE. Esta mañana decía Iván Redondo, ex asesor de Pedro Sánchez, que cada vez está más claro, o por lo menos avista una posibilidad importante de que en los próximos comicios haya 3 izquierdas frente a 2 derechas. Y que eso, evidentemente, lo que haría sería favorecer una coalición Partido Popular-Vox. Eso no hace falta que lo diga Iván Redondo, por mucho que No, yo creo que dice que al final Podemos y Sumar no se van a entender, que no todos los expertos opinan igual, ojo. Bueno, no lo tengo yo tan claro, al fin y a la postre, salvo que en este caso sea un poco más probable que no se vayan a entender por los propios egos de cada uno de los representantes de las distintas formaciones políticas, Sumar, Podemos, que juntos serían Sudemos, como digo yo, o sea, sudarán la gota gorda para llegar a ese acuerdo. Pero entiendo que al final la necesidad hace extraños compañeros de cama y en este caso, por mucho que se estén tirando navajazos, se unirán, no sé qué grado de aceptación tendrán dentro de su electorado y al final seremos 2 fuerzas de derecha y 2 fuerzas de izquierda.
Bueno, pues lo veremos y lo comentaremos, espero. Ya finalizamos esta primera parte con nuestra mesa de actualidad. Gracias a Carlos Alonso de Linaje y a José Antonio López Rodríguez. Gracias, que descanséis. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Les cuento ahora que los vecinos de la zona de la Arlanza, junto a la Cabaña Real de Carreteros, han impulsado la creación de una plataforma para luchar contra los incendios. Esta plataforma se presentó el sábado en el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra y varios expertos dieron las claves necesarias para evitar estos grandes fuegos. El incendio, que arrasó más de 2.000 hectáreas en la zona de la Arlanza el verano pasado, unió a los vecinos en la lucha contra el fuego. En esta comarca no es que no haya habido fuegos, que los ha habido, sino que los vecinos han llegado muchas veces antes que hasta los propios guardas forestales. Aquí la voz de alarma se lanza enseguida. Ahora se han decidido a crear una plataforma para formarse en materia de prevención y extinción de incendios de forma organizada. Y para intentar aportar luz a este cada vez más serio problema que tenemos, ¿no? Los incendios incontrolados matan más gente en Europa que el terrorismo. Y lo que queremos es que haya infraestructuras, redes de acceso rápido, caminos, para poder llegar en menos de media hora a cualquier fuego. Las soluciones pasan por una nueva ordenación de estos montes que albergan casi 2 millones de árboles. Se habla de plantar hasta olivos, se habla de plantar viñas, se habla de plantar muchos cultivos que con el cambio climático puedan hacerse más que nada para evitar la gran continuidad de las masas forestales y evitar fuegos de quinta y sexta generación que son peligrosísimos. Tú quemas cuando el tiempo permite quemar, cuando no hay condiciones atmosféricas ni hay viento que pueda convertir ese fuego técnico en incendio incontrolado, y lo que hace es estar inyectándole al monte su propia capacidad de resistencia. Expertos y vecinos se han propuesto, como ellos mismos dicen, adelgazar el monte y acabar con el mayor problema de la Sierra de Arlanza, que son los incendios. Breve pausa y enseguida les hablamos de la gran cita con el vino, gracias al Alma de los Vinos Únicos, un encuentro que reúne más de 100 bodegas de media docena de países. En 2 minutos, hasta ahora. Últimos instantes de Noticias 8 edición noche para contarles que las catas del Alma de los Vinos Únicos hoy nos dejan el Foro Evolución de Burgos a los mejores bodegueros de Europa. Una cita que regresa a Burgos tras 4 años. Da la oportunidad de conocer a las personas que crean esos caldos con alma que gozan de las mejores críticas. Son vinos que por sí solos expresan. Nos habla de su paisaje, de su clima, de su suelo, de su subsuelo, de la orientación de las variedades que tiene, del tipo de cultivo que se ha practicado con él a lo largo de los siglos. En esta edición se dan cita 115 bodegas y más de 700 referencias, todas con un gran apego al terruño. Una viña muy antigua en Rioja Alavesa. Y bueno, pues hemos traído una muestra de blancos, de tintos, monovarietales. Es del 1830 y ya son casi 2 siglos haciendo vino con cariño. Se aportan vinos con variedades poco conocidas y variedades muy antiguas de la zona, como la Bobal. Es una cita imprescindible con los grandes vinos del mundo y la oportunidad de conocer y hablar con las personas que los hacen. Que puedan hablar del vino, que puedan comentarse cosas, preguntarse cosas. El Alma de los Vinos Únicos 2023 rinde homenaje a Alain Graillot, uno de los elaboradores más talentosos del Ródano. Su hijo es uno de los grandes bodegueros del mundo. Presentamos primero el vino de la bodega familiar, que es el vino que empezó mi padre en la bodega en el 85 y es el vino con el cual empezamos trabajando con Alma Vinos. En él, me parece que en el 99, que fuimos nosotros uno de los primeros que importaron desde fuera. Un evento imprescindible también para grandes sumilleres como el Talento de Atrio, restaurante cacereño con 3 estrellas Michelin. Son algunos de los mejores viticultores del mundo y es un privilegio. Este evento de profesionales del vino dejará un impacto de 1 millón de euros en la ciudad de Burgos. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Hoy ha sido un día caracterizado por el viento, así que Daniel Angulo, buenas noches. ¿Cambios para mañana? Hola Rafa, muy buenas noches. Hoy hemos tenido una típica situación anticiclónica en el mes de abril, que nos ha propiciado los cielos despejados.
Eso, a primeras horas de la mañana, motivaba que tuviésemos temperaturas bajas. De hecho, ha escarchado helado en algunas zonas de la sierra y del sur. Aquí en Burgos Capital no, porque ha soplado viento de componente nordeste. Una jornada que ha transcurrido, como digo, con cielos despejados, pero también con ese viento del nordeste. Y por eso las temperaturas en la mitad norte de la provincia no han subido mucho, se han quedado sobre los 16 grados. Mañana, sin embargo, amaina ya el viento del nordeste y empieza la escalada de temperaturas que va a continuar en los días siguientes. Mañana también frío al amanecer, algunas escarchas débiles y luego máximas ya acercándose a los 20 grados, porque como digo, mañana ya no tendremos viento del nordeste. A partir del miércoles vemos la situación prevista isobárica para ese día. Bajas presiones relativas sobre la península ibérica. Ya no va a influirnos tanto el viento del nordeste, el anticiclón se aleja hacia el norte de Europa y este día van a subir las temperaturas de forma notable, superando ya las máximas los 20-22 grados en muchas zonas de nuestra provincia. Así que este día será de calor, pero también con algunas nubes de desarrollo por la tarde. Y esa será la línea a seguir en los días siguientes, de lo cual hablaremos puntualmente. Claro que sí, ya nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros, descansen y si quieren mañana aquí estaremos a las 11 para contarles lo que pasa. Buenas noches.